¿Qué tal están? ¿Bien? Voy a aprovechar que Óscar está en Binisalem y no me está escuchando para contaros una cosa importante en la relación entre Óscar y yo, ¿vale? Pero esto lo cuento a vosotros, pero secreto, ¿vale? A lo mejor tú nos ves y que nos llevamos bien, que somos buenos amigos, y es correcto. Somos vecinos, somos amigos, somos compañeros de trabajo y muchas cosas, pero nuestra relación no empezó, o sea, empezó con una prueba dura, ¿vale? Yo te la voy a contar, ¿vale? En enero de 2018, Óscar llega a Mallorca y, como te cuento, es mi vecino. Él vive en el segundo piso y yo vivo en el tercer piso del edificio. Y entonces él me invitó a tomar café a su casa, pero él aún está desempacando las cosas, ¿vale? Pues aún está acabando de colocarlas. Y mientras estamos hablando, él está sacando, para invitarme a un café, está sacando las tazas de una caja y saca una taza con un león y me dice: Josu, mira, esta taza lleva toda mi vida conmigo. He tomado colacao, he tomado leche, he tomado café, me la he llevado siempre conmigo. Esta taza siempre ha estado conmigo. Y en el momento en el que él me dice eso, le digo: tío, no permitas que nunca yo la toque. O sea, no dejes que yo toque esa taza nunca. Porque soy muy torpe, tío. O sea, de verdad, es que lo que me acabas de decir, ay, me acaban de entrar los calores. ¿Vale? Ok, entonces él me invita a un café, él se hace un café en su taza y me hace un café en otra taza y nos sentamos ahí en su comedor, donde él aún no tiene muchos muebles, ¿vale? Entonces él pues usa un pequeño baúl que tenía por ahí, chiquitito, y pone ahí nuestras tazas y yo te lo tengo que enseñar lo que pasó. Es que, espérate, te tengo que enseñar esto. Pues mira, estábamos tranquilamente, entonces yo me senté aquí, ¿sabes? Y él puso aquí el baúl con las dos tazas, ¿sabes? ¿Te está grabando bien? Vale. Y nada, empezamos a hablar un poquito pues, de la iglesia, de una cosa, de la otra, y yo simplemente hice un gesto muy inocente. Yo hice así. Ay. Solo hice esto, tampoco es para... O sea, no es para tanto. Oye, se enganchó el cordón con la hebilla del baúl y abrió el baúl. O sea, es como si alguien hubiera agarrado la tapa del baúl y hubiera hecho ¡fua! Y de repente es como si alguien hubiera cogido la taza y la tirara contra la pared. Las dos. En la que yo estaba tomando café no le pasó nada. Pero la taza de Óscar, como si hubiera pisado un elefante. O sea, no es que estuviera rota en 3 trozos y pudiéramos usar pegamento, es que eso era irreconstruible. Fue primera conversación con el pastor, ¿eh? Yo pensé, y hasta aquí duro. Y hasta aquí. Yo miraba al suelo. Él, no, bueno, no pasa nada. En algún momento se tenía que romper. Súper educado él, ¿no? Yo creo que estaba llorando por dentro. Escucha, es tremendo. O sea, de verdad, es que... Bueno, la mancha en la pared también, recién pintada, por cierto, de café, también hay que añadirla, pero es que pasó de largo. Era como... No puedo... Y yo pensando, no puedo creer. Técnicamente nunca la toqué. Pero la verdad es que fue una prueba para nuestra amistad. Madre mía, no sabía dónde meterme, ¿no? ¿Cómo lo llevas tú cuando te equivocas? Te pregunto. O sea, ¿cómo lo llevas tú cuando cometes un error? Claro, mi error no se puede reparar. O sea, la taza está destrozada. Yo te puedo comprar otra que se parezca, pero ya no es la taza de tu infancia, la taza que... O sea, ya no, eso no se puede reparar, solo te puedo pedir perdón, ¿no? ¿Cómo reaccionas cuando te equivocas? ¿Qué tipo de actitud tienes? ¿Eres de los que se justifican? ¿Eres de los que busca culpables? No, oye, mira, es que, jolines, y tú, anda, ¿por qué me pones esto tan cerca, hombre? Que ¿no ves que tengo los pies muy grandes, sabes? O que se justifica, no ha sido mi culpa, ha sido el cordón. Es que además eso, el cordón se enganchó, un desastre. ¿Eres de los que te machacas? Te equivocas una vez y ¡pam! Y empiezas a pensar toda la... y tal, y no sé qué.
y te quedas machacado pensando en ese error, en lo malo que eres, en lo vil que eres, en no merezco ya ser tu amigo Óscar, nunca más, nunca me vuelvas a invitar al café. ¿Eres de los que piden perdón? ¿O eres de los que piden perdón así como rápido quitándole hierro? Bueno, venga, perdón, pero tampoco es tanto, es una taza, ¿eh? Tampoco te vas a poner aquí dramático. ¿Cómo eres cuando te equivocas, no? ¿Y cómo eres cuando te equivocas con Dios? ¿Cuál es tu actitud? Cuando tu error tiene que ver con algo que le has prometido a Dios, que no iba a volver a pasar. Cuando lo que haces piensas que Dios está decepcionado. ¿Cómo es tu actitud, no? No sé si alguna vez has leído la Biblia. Yo te cuento, yo me crié en esta iglesia, fui a la escuela dominical, me contaban muchas historias sobre la Biblia, pero realmente yo no empiezo a tener una relación con la Biblia hasta los 20, 21 años. Yo no tengo una relación con la Biblia real, de leerla yo, ¿no? No que me la cuenten, sino empezar a leerla yo. Y tengo que decirte, esto no es una pose, eso te lo digo de corazón, que la primera vez que yo leí la Biblia me decepcioné muchísimo. A mí la Biblia me decepcionó un montón. Cuando yo leía la Biblia, yo estaba convencido de que yo en la Biblia iba a encontrar historias de gente ejemplar, de gente de fe. Abraham, el padre de la fe, David, Judá, Sansón. Estaba convencido que me iba a encontrar grandes hombres de fe y me iba decepcionando página tras página al ver que cada uno de esos personajes eran unos desgraciados. Pero te lo digo en serio, o sea, estaba terriblemente decepcionado viendo cómo Abraham vende a su mujer. Que la ha vendido. ¿Qué tío? ¿Sabes? Viendo cómo Judá se acuesta con una prostituta que es su nuera. Viendo cómo Sansón se va de prostitutas. Yo era en plan, pero esto no me lo contaron a mí así. Yo no lo recuerdo. Y recuerdo decepcionarme el rey Salomón, el que era tan sabio. Y cuando yo empiezo a ver, digo, pero 1000 concubinas, ¿pero qué es esto? Y recuerdo decepcionarme de uno tras otro. Porque yo pensaba que la Biblia era un libro lleno de historias de gente ejemplar. Pero lo que me encontré es que la Biblia está llena de historias de gente no ejemplar, gente que se equivoca constantemente. Y de hecho, si tu historia es buena, en la Biblia es corta. Por ejemplo, Enoc. Y Enoc caminó tan bien que a Dios le gustó tanto que no se murió. Un versículo. ¿En serio? Yo pensaba, pues cuéntame más de Enoc. No me cuentes tanto de Caín. No, pues de Enoc. O Noé, ¿no? Que salva al mundo con el arca. Y luego el tipo se emborracha y su familia queda totalmente dividida y maldecida. Y a mí todas las cosas me afectaban. Yo decía, jolines, pero ¿dónde están esas personas a las que yo tengo que imitar para acercarme a Dios, ¿no? Y entonces me di cuenta que yo no necesito una Biblia llena de historias perfectas. Si lo que yo necesito es una Biblia llena de personas imperfectas, porque yo soy una persona imperfecta. Y necesito ver cómo desde su imperfección Dios contó con ellos, Dios los usó y cómo Dios fue levantando a cada uno de ellos de sus errores. Y lo que yo realmente necesito es ver cómo Dios trabajó con esas personas imperfectas, porque yo soy imperfecto. Y eso a la vez realza la figura de Jesús, que él sí vivió una vida perfecta, ¿no? Y creo que uno de los errores más famosos que tenemos en la Biblia está en Lucas capítulo 22. Te invito a que puedas abrir o encender tu Biblia y que podamos seguir leyendo Lucas. Porque aquí tenemos la historia de un gran error. Por si no has estado todos los domingos del mes del año, de 2025, te cuento que estamos leyendo juntos el Evangelio de Lucas y que Jesús ya ha entrado en el templo, Jesús ya ha tirado las mesas del templo, Jesús ya ha discutido con quien tenía que discutir sobre su autoridad, Jesús ya ha cenado con sus discípulos, ha tenido lugar el huerto de Getsemaní y no lo hemos saltado, pero no te preocupes que lo que nos saltamos luego acaba volviendo, probablemente la semana que viene creo que es, trabajaremos lo que pasó en el huerto de Getsemaní, pero ha pasado todo esto y en medio de todo esto llega Judas, ha besado a Jesús. Y entonces, versículo 54, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Los discípulos han intentado evitar que esto suceda. En el versículo 49, 50 y 51, los mismos discípulos cuando ven venir a los soldados dicen, Jesús, Señor, ¿atacamos con espada? Incluso uno de ellos, ¡ja! ¡Ayuken! Le corta
una oreja a un soldado, pero Jesús vuelve a colocar la oreja en el soldado. Sabemos por otros pasajes que es Pedro el que ha sacado la espada y ha cortado. Y Jesús dice, dejadlos, dejadles. O sea, no entréis en armas, no luchéis. Y Jesús se deja prender. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos, dice el pasaje. Pedro fue el único que no se quedó tranquilo con la orden de Jesús de, ya, quietos, no hagáis nada. Pedro no se quedó tranquilo. Y Pedro desde lejos empieza a seguirles. Y aquí necesito que le pongas freno a tus pensamientos, porque claro, tú ya sabes lo que va a pasar. Y eso a veces no te deja leer lo que está pasando. Tú ya sabes quiénes son esos soldados. Tú ya sabes de parte de quién vienen. Tú ya sabes cuáles son sus intenciones. Tú ya sabes cuánto ha cobrado Judas por su traición. Tú ya sabes que Jesús va a ser enjuiciado, flagelado, golpeado y lo van a matar en la cruz. Tú ya lo sabes, pero Pedro no. Se acaban de llevar a su maestro y él no se queda contento con la situación y desde lejos empieza a seguirles. Porque no sabe lo que está pasando. No sabe qué va a pasar. No sabemos cuáles son las razones para seguirle. Quizá quiere saber de qué se acusa a Jesús. Oye, ¿de qué se acusa? Pues claro, ahí no le leen los cargos. Lo apresan y punto. ¿Dónde está Jesús? Aquí estoy. ¡Pam! Se caen todos. Luego se van a levantar. ¿Quién está aquí? Yo. Y se lo llevan. ¿Pero dónde están los cargos? ¿De qué lo acusan? ¿Qué es lo que está pasando? No sabemos cuál es la motivación de Pedro. O quizá Pedro está mirando dónde va a estar para luego planificar el rescate, ¿no? No sabemos. Claro, sí sabemos lo que va a pasar, entonces ya descartamos lo que está pasando en la cabeza de Pedro. Pero Pedro simplemente les sigue. No sabemos cuáles son las razones, pero sí sabemos que Pedro les está siguiendo. Versículo 55. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se les une. Pedro está siguiendo desde lejos, pero no parece ser que sea un seguimiento cobarde. De ay, 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 ay. A mí me parece más un espía, a ver, ¿hacia dónde lo llevan? ¿A dónde lo van a llevar? ¿A la cárcel? ¿A casa del sumo sacerdote? ¿A casa de Herodes? ¿A dónde, no? Entonces Pedro les sigue. Claro, llegan a casa del sumo sacerdote, prenden una hoguera fuera, el servicio sale fuera a hacer la fogata. Tiene sentido, en casa del sumo sacerdote esa noche hay mucho show. No es una noche donde la gente está durmiendo. Acaban de llegar con un preso, con el jaleo que eso supone. No sé, lo que tú te imagines. Quizá hay gritos, quizá hay golpes. Sabemos que todo eso lo hubo en el camino. Hay jaleo, han traído un preso. Ese revoltoso nazareno por fin lo han atrapado. Entonces, en casa del sumo sacerdote no duerme nadie esa noche. Salen fuera y se echan un fueguecito. Mientras se van calentando, en otros textos dice que la noche es fría. Y entonces Pedro, que desde la distancia les sigue, se une y se sienta con ellos. De nuevo, no sabemos las motivaciones, no sabemos qué es lo que espera Pedro, entonces no podemos especular sobre ello demasiado, pero vamos, que miedo no tiene. Si no, ¿para qué meterse en la boca del lobo? Él está ahí, no sé si es que quiere enterarse, quiere escuchar. El caso es que pasa lo que tú ya sabes. Una criada, versículo 56, lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él, refiriéndose a Jesús. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Y aquí tiene la primera vez que Pedro dice, yo no conozco a Jesús. Y generalmente corremos rápido, pero de nuevo no sabemos por qué Pedro dice eso. Quizás ahora, de lejos no tanto, quizá de cerca cuando está viendo el ambiente, ¿sabes? De que empieza a decir, uy, esto huele chungo, ¿no? Le están pegando, le están escupiendo, le están insultando. A lo mejor el ambiente le impone. Puede ser. A lo mejor la crueldad le impone. A lo mejor también, quizá menos probable, pero hay que ponerlo todo encima de la mesa. Pero dice, ¿de qué sirve que me atrapen a mí ahora? O sea, vengo yo aquí en misión de rescate y ahora de repente me atrapan, ¿no? Pues tampoco voy a servir de ayuda, ¿no? No lo sabemos. Es verdad que esta última que te digo parece menos probable cuando escuchas toda la historia. Pero el caso es que ese Pedro, que le ha dicho a Jesús, iría a la cárcel por ti si hace falta, han pasado unas horas y ahora lo primero es, no, yo no conozco a Jesús. Poco después, o sea, unos minutos, lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos.
No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Otra persona le mira unos minutos después y le dice, no, sí, tú eres uno de los discípulos, ¿no? Y esta vez Pedro no niega conocer a Jesús, niega que forme parte de los discípulos. Es una misma negación, pero con otro matiz, ¿no? Ni conozco a Jesús, ni soy uno de sus discípulos. Es lo que están escuchando la gente que está en el fuego con él. Dice, como una hora más tarde, versículo 59, ¿ves? Esas son cosas que me sorprenden. Una hora más tarde. A veces leemos rápido la Biblia, pero hay que leerla un poco más lento. Una hora más tarde. O sea, Pedro, dos personas al momento, porque sí que es el instante. Oye, tú conoces a Jesús, ¿no? No, yo no lo conozco. Y el de al lado le dice unos segundos después, hombre, sí, tú eres uno de los discípulos. No lo soy. Vale, a partir de ahí, ostras, me han pillado. Bomba de humo y me voy. Sí, estoy preocupado. En cambio, Pedro se queda. Entonces no sabemos por qué se está quedando, pero se queda una hora. Y entonces otro le acusa. ¿Seguro que tú estabas con él? Pues también eres Galileo. En otros textos sabemos que el acento de Pedro, cuando habla, le delata. Así que Pedro está ahí y está hablando. Hombre, no sé de qué estás hablando, replica Pedro. Y en otros pasajes, como en Marcos, dice que Pedro está blasfemando. O sea, Pedro de repente ha subido la intensidad de su negación. Está blasfemando. No sabemos con qué palabras, pero está blasfemando, ¿no? Hay quien cree, y es interesante, y yo lo dejo encima de la mesa para que lo sepáis, que a lo mejor Pedro aquí está ya preocupado porque en tiempos bíblicos, en tiempos judíos del primer siglo, si dos personas testificaban en tu contra, ya ibas a un juicio. Con el testimonio de dos personas era suficiente y aquí él ya tiene el testimonio de tres. Entonces ya hay suficientes pruebas para meterlo preso, porque hay tres que testifican que él es seguidor de Jesús. Y quizás esto provoca que él sea tan tajante. No le conozco, y llegue a blasfemar. No lo sabemos. No sabemos su motivación. Sí sabemos que hasta 3 veces lo asocian con Jesús y 3 veces él niega haberlo conocido. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Versículo 61. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. La mirada de Jesús es uno de los detalles exclusivos del Evangelio de Lucas. ¿Qué hacía Jesús en el patio? ¿Estuvo allí todo el rato? No lo sabemos. ¿Será que Jesús en ese rato lo han metido, lo han juzgado y está saliendo de la casa rumbo a Herodes? No lo sabemos. Pero sí sabemos que en el momento en el que Pedro por tercera vez dice no le conozco y blasfema, Jesús está en el patio. Y sí sabemos que la escena es automática. Él le niega, el gallo canta y entonces los dos se miran. Es como que un gallo despierta a Pedro, ¿no? Y entonces mira a Jesús y Jesús le mira a él. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Tampoco lo sabes. No sabes si tiene reproche, no sabes si le mira con desaprobación, no sabes si le mira con ternura, no sabes si le mira con cariño, que a veces es peor, ¿eh? A veces preferiría que se enfadara contigo, Jesús, a que te mire con cara de... Te lo dije. No lo sabemos. No sabemos cómo es la mirada de Jesús. Sí sabemos que Pedro está negando a Jesús de una manera fea, porque si no, no lloraría amargamente. Sí sabemos que esa mirada hace que Pedro llore amargamente. Es interesante esto, que Pedro llore, porque la historia de Pedro es una historia que en su momento me ofendió, pero que ahora me parece maravillosa, porque está llena de errores. O sea, es un tipo que cada 3 pasos pisa una taza, ¿me entiendes? O sea, el que intenta andar por el agua y se ahoga. Es el que le dice a Jesús, ¡buah, tú eres el Mesías! Y 3 segundos más tarde Jesús le está diciendo, ¡aparta de mí, Satanás! Porque el tío acaba de meter otra vez la pata. Es el tipo que Jesús se lo lleva a la transfiguración
e interrumpe a Dios hablando, ¿no? Ahí con sus ideas locas. Hagamos aquí unas tiendas y tal, ¿no? Probablemente fue de los discípulos que no dejó acercarse a los niños a Jesús, ¿no? Pedro viene hace un momento de que Jesús le ha pedido que ore con él y se ha sobado, o sea, se ha dormido. O sea, la lista de errores de Pedro es muy larga, pero ninguna de ellos tú le puedes ver cómo él llore amargamente, pero esto le hace llorar amargamente. ¿Por qué este error le afecta más que otros? Tampoco lo sé. Te estoy diciendo muchas veces no lo sé, pero es que es lo que hay. Sí sé que este error le hace recordar la conversación que Jesús y Pedro han tenido hace unas horas. Eso sí, porque el texto lo dice. Dice que al escuchar al gallo y mirar a Jesús, recordó esa conversación que han tenido en el versículo 33 y 34, que lo leemos juntos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Jesús y Pedro están cenando y Pedro le dice, jamás te fallaré. Nunca estoy dispuesto a ir a donde haga falta por ti. Y Jesús le dice, Pedro, ni unas horas vas a aguantar. O sea, ni siquiera es, Pedro, me vas a fallar, es, Pedro, me vas a fallar hoy. Y es de noche. O sea, no es que sean las 6 de la mañana y tengas todo el día. Es que estamos cenando y ya te informo que antes de que el sol salga, tú ya me estás fallando. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuántas promesas le has hecho a Jesús? ¿Y cuánto han durado? ¿Cuántas veces le has negado? A lo mejor tú dices, eso nunca. Siempre que me han preguntado, he reconocido que creo en Jesús. Pero es que a veces le negamos con nuestras acciones. A veces nuestras acciones dicen que no conozco a Jesús. El otro no es capaz de reconocer que yo conozco a Jesús. A veces con mis hechos no demuestro ser un seguidor de Jesús. Y es como si yo negara que soy un discípulo de Jesús. Cuando eso sucede, ¿cuál es tu reacción? ¿Lloras amargamente? Tengo mucha tentación de correr a contarte lo que viene ahora. Pero es que hay que pararse y detenerse a escuchar el llanto amargo de Pedro. Creo que es importante. Hace unos años, por estas fechas, viajé con mi familia a Barcelona a ver una obra de teatro. Se llamaba Proyecto Marcos. Una obra de teatro maravillosa, me encantó, donde no había escenario. El público estábamos puesto de una manera que había como muchos pasillos, no sabía explicarte, y recitaban entero el Evangelio de Marcos, universitarios, pero lo interpretaban, pero iban pasando por al lado tuya. O sea, tú ibas viviendo toda la historia de Jesús y sus discípulos, pero tú estabas dentro, ¿no? Y recuerdo cómo me impactó el momento de la negación de Pedro, ¿no? Lo interpretaron sublime, ¿no? Porque claro, fueron ahí, oye, tú eres, no, yo soy, tú eres, no, yo no soy, tú eres, que no, y no sé qué insulto puso, que no, que tal, pa, pum, pum. Y de repente, pa, la sala se calla, pa, y se oye un gallo. Y entonces ves cómo el actor mira a Jesús, Jesús le mira, y entonces lo hicieron súper bien, porque de repente, silencio espectacular. Y ese tipo, el actor, empieza a llorar. Y se empieza a ir y se te rompía el corazón de ver llorar a ese chico. Y le dejaron un silencio, se fue de la sala, y dejaron un silencio que nadie sabía qué hacer. Si aplaudir por lo bonito que había sido o llorar. A veces es tentador seguir contando la historia, pero necesitas parar, escuchar el llanto amargo de Pedro. Un llanto amargo que tiene más escenas fuera de cámara, porque de nuevo, leemos la Biblia tan rápido, pero se nos olvida, necesitamos parar un segundo e imaginarnos
Lo que no está en la Biblia, pero sí debió pasar. Porque la historia no ha acabado. Pedro ha desaparecido y Pedro va a desaparecer del Evangelio de Lucas. Pero Jesús no. Y fuera de cámara, fuera del relato, no sabes cómo, probablemente tuvo una conversación parecida a esta. Pedro, que al final se llevaron a Jesús a casa de Herodes. ¿Y qué más pasó? No, que ahí Herodes lo devolvió con el sumo sacerdote. ¿Y qué más? Lo flagelaron, tío. ¿Cómo? Sí, tío, lo pusieron en la plaza, lo desnudaron y le empezaron a pegar una paliza. No. Pero, no. Y luego se lo llevó Pilatos. ¿Qué? Sí, se lo llevó Pilatos. Y ofreció o Jesús o Barrabás. ¿Y qué dijo la gente? Crucifícale. Yo tenía que haber estado ahí. Tenía que haber dicho Barrabás. Ay, perdón. Barrabás. Yo tenía que haber hecho eso. Pero Pedro no estuvo ahí. No, Pedro, que es que luego le hicieron cargar su cruz, ¿eh? Y no podía el maestro con la cruz. Se le caía una y otra vez. Pillaron a un tío y le hicieron cargar la cruz por Jesús. Le pusieron una corona, se la clavaron en la cabeza, se rieron de él, le pegaban, se mofaban. No me cuentes más, no, espera, es que le pusieron un cartel en el rey de los judíos, se rieron de él. Incluso los ladrones que estaban al lado estaban riendo de él. Pero nadie le defendió, nadie. Y Pedro pensando, ¿dónde estaba yo en ese rato? Pidió agua, pero no se la dieron. Le dieron una esponja con vinagre. Ni siquiera le rompieron las piernas. Está tan reventado que murió en unas horas. Y ya lo hemos enterrado. Yo no sé cómo fue esa conversación, pero sé que existió. Y no me puedo imaginar cómo se siente Pedro. Claro, tú sabes que Jesús va a resucitar, pero Pedro no. Pedro piensa que todo ha acabado para él. Así que ese llanto amargo con el que le vemos irse, probablemente es mucho más amargo a medida que pasa la noche. Pedro no sabe que va a tener otra oportunidad. Pedro se queda con que lo último que ha pasado entre él y su maestro es que se han mirado mientras el gallo cantaba. Y lo último que ha escuchado Jesús de Pedro es blasfemar que no le conoce. Sin la resurrección, la vida de Pedro acaba ahí. En ese llanto amargo de saber que le has fallado a Jesús. Pero la resurrección lo cambia todo. La resurrección lo va a cambiar absolutamente todo. Y la historia de Pedro no acaba ahí. Pero ni siquiera hay que irse al futuro para saber que eso lo cambia todo. Porque en realidad Jesús ha querido preparar a Pedro para ese momento. Pero Pedro se le ha olvidado lo que Jesús le ha dicho. Porque nuestros errores, escúchame bien, nuestros errores muchas veces nos hacen olvidar palabras que Jesús nos ha dicho. Precisamente para el momento en el que te ibas a equivocar. Te lo leo y quizás si lo entiendes un poquito mejor. En el versículo 31 de ese mismo pasaje, capítulo 22 de Lucas. Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido zarandearos como si fuerais trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Te lo leo con más calma. Simón, Simón, Satanás me ha pedido zarandearte como si fueras trigo. Es decir, Satanás te va a zarandear, te va a mover, te va a sacudir. Y que sepas que yo se lo he permitido. Porque Satanás se mueve en el espacio que Jesús le deja. ¿Por qué? No lo sé. Por suerte, hace unas semanas alguien predijo de Job y nos hizo reflexionar de que somos personas finitas y no podemos entender al infinito. ¿Por qué Jesús lo hace? No lo sé. Quizá tiene un propósito que yo no conozco. Pero sí sé una cosa, que cuando tu vida sea zarandeada por Satanás, que sepas que Jesús no ha perdido el control. Jesús está avisando a Pedro, esto va a pasar, pero no va a pasar fuera de mi voluntad. Él me lo ha pedido y yo le he dicho que sí.
tranquilo, yo no voy a perder el control de lo que te va a pasar, pero estoy orando por ti. Y necesitas darle pausa a esa frase y escucharla con todo tu corazón. Estoy orando por ti. Necesitas, o sea, imagínate, Jesús de rodillas, hoy está orando por ti, con tu nombre. Como tantas veces tú has orado, Jesús está de rodillas y está orando por ti, Germán, con tu nombre. Está orando por cada uno de vosotros, por ti, Daniela, por tu nombre. Está orando por ti, Jonah. Está orando por cada uno de nosotros. ¿Cómo te hace sentir esa imagen de Jesús? Orando por ti. Sabiendo que tu vida está zarandeada, pero Él está orando por ti y no te va a dejar solo en medio de ese zarandeo. Pero lo que más me ha impactado, quizás que he leído el Evangelio, he leído esta historia desde otros evangelios y no suficiente sobre el de Lucas, pero esta vez me ha impactado mucho la oración de Jesús. Porque Jesús no ora para que Pedro no falle. Dice, estoy orando por ti para que no falles. No es lo que dice, es lo que tú pensarías desde lógica. Jesús está orando por mí para que yo no falle. Pero no es eso lo que Jesús le dice a Pedro. Jesús le dice a Pedro, estoy orando para que no falle tu fe. En otras palabras, Pedro, estoy orando, pero no para que no te equivoques. Cuento con ello. Te estoy avisando, vas a fallar. Pero mi oración no es que no caigas, es que contigo no se vaya tu fe. Lo que a Jesús le preocupa de tu vida no es que te equivoques, es que tus errores te hagan perder la fe. Eso sí le preocupa a Jesús y por eso es por lo que Él está orando por ti hoy, para que tus errores no te aparten de Él. Él ya cuenta con tus errores, ya lo sabe. ¿Cómo es tu actitud cuando te equivocas? Cuando le fallas a Dios, ¿no te pasa que tienes la tentación de alejarte de Él? Por sentir que le has decepcionado. ¡Buah! Le acabo de fallar a Jesús. ¡Buah! ¡Qué vergüenza! Hoy no leo la Biblia. Yo hoy no voy a la iglesia porque no soy capaz de mirar a Jesús a la cara. De repente sientes que tus oportunidades se han acabado y que hasta aquí. Que el Señor te dio la oportunidad y la regaste. La rompiste. Rompiste su taza. Y mira que te avisó que era especial para Él. En ocasiones, nuestros errores nos impiden recordar lo que Jesús ya nos dijo. Pedro, estoy orando por ti para que no falle tu fe. Y tengo que hacer un poquito de trampas y salirme de este pasaje porque quiero compartirte un pasaje que para mí es muy importante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Es decir, Pablo, que es el que está escribiendo, dice, no quiero que pequéis. Pero, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, Jesucristo el justo. En otras versiones dice, si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre. Y este pasaje necesitas tatuártelo en el corazón, porque Satanás es un mentiroso. Y en sus mentiras quiere hacerte creer que Él es igual de poderoso que Dios. Él quiere ocupar el lugar de Dios en tu vida y por eso te quiere hacer creer que realmente entre Él y Dios hay una pelea real. La pelea real no existe, te lo he dicho hace unos momentos. Satanás se mueve en el espacio que Jesús le deja y punto. Pero parte de su mentira también es hacerte creer que Jesús es como Satanás. Es hacerte creer que cada vez que te equivocas, Jesús te mira como diciendo, tío, otra vez. ¿Tú y yo no habíamos hablado ya de esto? ¿De que esto no iba a volver a pasar? ¿Tú no me prometiste aquel día que esto no iba a pasar en tu vida? ¿Por qué vuelves a hacer lo mismo? Muchas veces miramos a Jesús y eso es lo que escuchamos.
pensamos que Jesús nos mira diciendo, ¿hasta cuándo te voy a tener que soportar? Pero la Biblia dice que cada vez que tú pecas, Jesús se gira y le dice al Padre, ¡Padre! Por eso también morí. ¿Te acuerdas? Y sale a tu defensa. Y cuando la ira de Dios se enciende, porque el pecado enciende la ira de Dios, Jesús muestra su sangre y dice, está pagado. Recuerda. Y la ira de Dios se acaba. Cada vez que tú pecas, Jesús le recuerda al Padre que por esto también morí. Pero nosotros tenemos la sensación de que nos mira con desprecio, con decepción. Cuando Él lo que nos está mirando es, tranquilo, yo ya lo sabía. El día que te llamé, vi este día y vi este pecado. Lo vi, y lo que tú aún no has visto, los he visto todos. Y aún así, sigo orando por ti para que tu fe no falle. Y no solo eso. Volvamos al pasaje de Lucas. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús cuenta con el fallo de Pedro. Pedro, vas a fallarme y no en el futuro, hoy. Pero estoy orando para que tu fe no falle, porque tus hermanos la necesitan. El fallo de Pedro no es una sorpresa para Jesús. Cuando Jesús tiene esa conversación con Pedro, no es para que Pedro no se equivoque. Es precisamente para avisarle de que ya lo sé. A veces hemos leído ese pasaje pensando, bueno, aquí Jesús está advirtiendo para que Pedro no se equivoque. No. Jesús está diciéndole, ya cuento con ello, pero tienes que levantarte porque tus hermanos te necesitan. Tus hermanos necesitan tu fortaleza. Por eso estoy orando para que tu fe no caiga. Ojalá Pedro supiera cuánto me bendice su vida. Honestamente te lo digo, ¿eh? Ojalá Pedro supiera cuán agradecido estoy por su vida, porque yo necesito la historia de Pedro. Josué en Fedaque la necesita. Yo estoy muy agradecido que ninguno de los 4 evangelistas haya obviado esta historia y la haya dejado ahí, para que yo, que también nego a Jesús, sepa cómo volver a Él, después de haberlo negado con mis acciones. Y aquí llega un punto que este punto sí que es un punto anticultura. Hermanos, tus hermanos necesitan conocer tus errores. Esa pinta que tienes de cristiano santo no le ayuda a nadie. A nadie le ayuda. Porque lo que necesitan los demás es que les expliques cómo el Señor te ha levantado de tus pecados. Y eso no se puede hacer sin contar cuáles son tus pecados. ¿Y de dónde te está sacando Jesús? Porque tus hermanos necesitan esa historia para fortalecerse en su fe. Y nuestra tentación es que cuando Jesús nos ha perdonado, es esconderlo para que nadie vea lo mal que huele nuestra basura. Y eso no es lo que la gente necesita. Si no, Pedro, yo hubiera llamado a Marcos, a Lucas, además, borrad esta historia. Hombre, ¿la vais a dejar esta historia? ¿Me deja fatal delante de toda la iglesia? Hombre, la quitas. De hecho, dicen que el Evangelio de Marcos lo escribió Pedro. No sé si lo sabes eso. Dicen que fue Pedro el que lo escribió realmente. O sea, Marcos lo escribe, pero lo que Pedro le cuenta. Y justo ese es el Evangelio en el que habla de que Pedro blasfema, ¿eh? Pedro no dice, no, bórralo, que tío, este me deja fatal, voy a quedar como... No quiero que se quede Judas solo, pero a mí, bórrame. No. Tú necesitas la historia de Pedro, pero sabes que tu hermano necesita tus errores. Y no que los tapes. No que los tapes. Porque esa armadura te pesa a ti y le pesa a tu hermano. Mis hermanos necesitan conocer mis fallos y cómo Jesús me levantó de cada uno de ellos, para que la fe de mis hermanos se vea fortalecida. Me gustaría pedirle a Jorge y a Sabri que me apoyen, porque vamos a cantar juntos una canción. Pero antes de eso, esto sería otra predicación, pero en el Evangelio de Lucas, Jesús y Pedro tienen una conversación
que desde el día que la descubrí, hace ya no sé si 12 años o 13, es un versículo, no sé cómo decirte, al que acudo mucho, ¿no? Jesús en su última conversación con Pedro, en Juan, no es en Lucas, se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y de nuevo, lo leemos rápido porque conocemos la historia, ¿no? Y le va a preguntar 3 veces, te amo, me amas, ¿no? Pero la pregunta de Jesús podría haber sido perfectamente, Pedro, ¿aprendiste la lección? ¿Aprendiste? Pedro, ya no me fallarás más, ¿verdad? Porque me voy ahora y lo dejo todo en tus manos. Jesús podría haber hecho esas preguntas, ¿no? Y quizás serían las lógicas, las que tú harías, las que yo haría. Pero Jesús solo le dijo una pregunta. Oye, ¿tú me amas? Y te digo que a mí me impacta porque cuando alguno de vosotros se me acerca y me contáis vuestras penurias y lo mal que os sentís por lo que habéis hecho, suelo compartiros esta pregunta. La única pregunta que tiene Jesús para ti real es si le amas. Ni siquiera te pregunta si estás arrepentido de verdad. Ni siquiera te pregunta si aprendiste la lección. No te pregunta, oye, pero ahora sí ya no me fallas, ¿eh? La única pregunta que tiene Jesús para ti es, ¿tú me amas o no me amas? Y cuando yo me desanimo, que parece una pose y una manipulación desde el micro, que pasa más de lo que crees, cuando mis errores me desaniman, cuando tus errores me desaniman, porque también me desaniman, ¿eh, iglesia? Otro día hablamos de eso. Y a veces digo, oye, yo me vuelvo a mi oficio, a mi trabajo social, y que de esto se ocupe otro. Porque madre mía, también tengo ese día, ¿eh? Pero vuelvo a leer este pasaje y escucho a Jesús que me dice, Josué, ¿tú me amas? Y yo, sí, Jesús, pero esto, pero lo otro. Y Jesús me hace, shh. Es como que yo me la imagino así, y me dice, ¿tú me amas o no? Sí, pues ya está. Eso es todo lo que necesito. Que tu fe no caiga. Que tu amor por mí siga ahí. Eso es la única pregunta que necesitas hacerte. ¿Me amas? Si es que sí, levántate y levanta a tus hermanos. Recuérdales estas preguntas. Jesús cuenta con tus errores, iglesia. Y está orando para que esos errores no se lleven tu fe. Y ahora vamos a cantar una canción que dice que todo lo haces nuevo. Una canción que podría ser bien una oración. El Señor, yo te entrego mis cargas, te doy mi aflicción, te doy mis errores. Vamos a cantarla, pero antes de eso, déjame que acabe con palabras de Jesús y que mis palabras ya se callen. Iglesia Evangélica de Palma de Mallorca. Mirad que Satanás me ha pedido zarandearos como si fuerais trigo. Pero yo estoy orando por cada uno de vosotros, para que vuestra fe no falle. Y cuando volváis a mí, acordaros de fortalecer a vuestros hermanos. Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo.
Yo te entrego mis faltas. Líbrame del temor. Líbrame del temor. En tu misericordia. En tu misericordia. Tu amor me alcanzó. Tu amor me alcanzó. Por tu sangre vencido, soy más que vencedor. Aunque caiga 1000 veces, aunque caiga 1000 veces, tú me recogerás. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Sí, Señor. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Cuando pase por aguas, cuando pase por aguas, conmigo estará. Aunque pase por fuego, no me quemaré. Tú eres Señor, tú eres Señor, mi Dios, y no temeré. Tú eres Señor, mi Dios, todo nuevo harás. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Y me gustaría, pues, no terminar aquí. A ver si consigo explicarme bien. Muchas veces el amor de Dios y su perdón tiene un punto de abstracto, ¿sabes? Es como Dios me perdona, ¿no? Y es una idea como intelectual que también entra en nuestro corazón. Pero yo estoy convencido de que tú eres Jesús para otros. Y en mis experiencias, cuando he pasado por momentos en los que mi pecado me ha corroído, que me ha afectado, me ha ayudado a saber que Jesús me perdona. Pero lo que realmente ha supuesto para mí algo diferente es poder hablarlo con otra persona y ver en sus ojos gracia. Que me mire y que me diga, Dios te ama y yo también. Y que ore por mí y que me dé un beso y que me abrace, ¿no? Es como si el mismo Jesús. Por eso es tan diabólico que en medio de nuestro pecado nos queramos alejar de la iglesia. Porque es justo ahí donde te quiere Satanás, lejos, fuera de cualquier abrazo que te recuerde que tu papá te ama. Entonces, podríamos terminar la reunión aquí, ir con los anuncios, pero yo creo que hay gente que necesita que otra persona